de qué es o a qué se refiere esta entidad. Y entonces podemos decir que el abdomen agudo es un término que se va a aplicar a cualquier cuadro clínico cuyo síntoma primordial es el dolor abdominal, ¿no? De presentación aguda, con o sin síntomas acompañantes, y no incluye la exacerbación de una enfermedad crónica por lo que es necesario que el paciente previamente esté bien o esté sano, ¿no? O sea, esto hace referencia, por eso se llama abdomen agudo, ¿no? Porque aquí hay dos contextos. Uno es el dolor abdominal y otro es la presentación aguda en un paciente o una persona que previamente esté sano. Hay pacientes que tienen enfermedades crónicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, las neoplasias, etcétera, que ya de por sí son entidades que dan dolor, que dan dolor crónico, pero que se exacerban en un determinado momento. Entonces, esto sería, digamos, saldrían del concepto de abdomen agudo. La etiología es múltiple, pero no siempre es de origen abdominal. A veces, muchas veces, el origen es extraabdominal, como vamos a ver más adelante. El 8 al 12% de los pacientes con abdomen agudo representan o están representados por los pacientes que acuden en los servicios de urgencia. O sea, miren que el 10% de una urgencia que sea por abdomen agudo es bastante importante. Puede expresar una situación grave, ¿no? Eso hay que analizarlo en el contexto clínico y a través de los exámenes de laboratorio. El diagnóstico etiológico no siempre es fácil. Hay que tomar en cuenta, ¿no? Si son ancianos, si son lactantes, si son mujeres en edad fértil, mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Donde en estos grupos poblacionales, pues la etiología va a ser variada o va a ser diferente también, ¿no? Entonces, acá tenemos una clasificación donde nos decimos que el abdomen agudo puede ser de tratamiento médico, puede ser un abdomen agudo de tratamiento quirúrgico o un abdomen agudo en periodo de observación. Hay muchos pacientes que nosotros realmente no podemos determinar si es quirúrgico o es médico, y entonces nosotros generalmente damos un periodo de observación que a veces puede ser de 24 horas, donde nosotros vamos a valorar la aparición, no solamente el comportamiento del dolor abdominal, sino también vamos a valorar los otros signos acompañantes como fiebre, escalofríos, que van a acompañar el cuadro de dolor abdominal. Entonces acá tenemos lo que se llama la etiopatogenia. Vean que el abdomen agudo puede ser de causa inflamatoria, puede ser de causa oclusiva, mecánica de la víscera hueca, de causa isquémica o de causa traumática, ¿no? Tiene una patogenia diferente, ¿no? En el abdomen agudo de causa de etiología inflamatoria, el contenido gastrointestinal o biliar, el contenido puede ser gastrointestinal o biliar, pus o contenido colónico, sangre o orina. El dolor somático continuo, bien localizado, que aumenta con los movimientos y con los cambios de la presión intraabdominal, y generalmente el paciente está inmóvil porque precisamente la movilidad o los cambios de posición va a producir aumento del dolor abdominal.
La oclusión mecánica de la víscera hueca hace referencia tanto a la obstrucción intestinal, biliar o urinaria, donde el dolor generalmente es mal localizado, es de tipo visceral, cólico, no se modifica con los movimientos ni con la presión intraabdominal y también va acompañado de algunos síntomas vagales. Vean que es un poquito diferente a lo que es el abdomen agudo de causa inflamatoria, donde la oclusiva más bien no modifica con los movimientos ni con los cambios de presión a nivel intraabdominal. La isquemia intestinal, representada por la oclusión vascular mesentérica, la obstrucción intestinal con estrangulación, la torsión de órgano intraabdominal, ¿no? Va a ocasionar todas estas etiologías, lo que es la isquemia intestinal, y el traumatismo puede estar dado a través de una víscera, o sea, lesiones en las vísceras, en vísceras sólidas como el hígado, el vaso, o vísceras huecas como el intestino delgado, el yeyuno, el ilion o el mismo colon. Entonces no nos olvidemos estas 4 etiopatogenias del abdomen agudo de causa inflamatoria, oclusiva, isquémica y traumática. Y entonces siempre hemos sabido que el abdomen es una caja de Pandora, decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas patologías que van a confluir en el abdomen y a veces pueden producirnos cierta confusión o cierta dificultad al momento de hacer un diagnóstico preciso. Y es que en el cuadro clínico definitivamente tenemos al dolor abdominal, este dolor abdominal que nosotros tenemos que ver de qué tipo es de tipo espasmódico, es de tipo urente, es continuo, es intermitente, dónde se localiza el dolor, la localización en los 9 cuadrantes, la intensidad, ¿no? Leve, moderada, grave, o a veces la intensidad se lo puede dividir del 1 al 10, del 1 al 100, y el tipo de irradiación, el dolor dónde se origina y hacia dónde va, hacia dónde irradia, y esto nos va, cuando nosotros hacemos un análisis o una buena anamnesis acerca del dolor, pues es el punto fundamental para partir hacia el diagnóstico preciso. Sin embargo, ahí tenemos los signos y síntomas acompañantes que también nos puede orientar hacia lo que es la etiología del abdomen agudo. Náuseas y vómitos es bastante frecuente, que a veces es reflejo, puede ser tóxico o de obstrucción intestinal, alteración del hábito intestinal, fiebre, escalofríos, shock cuando la situación clínica es grave, síntomas ginecológicos como amenorrea, leucorrea o síntomas urinarios también cuando hay infecciones del tracto urinario. Entonces, vean esto, la colelitiasis, el cólico biliar, la colecistitis aguda, la obstrucción intestinal, el divertículo de Meckel, la perforación intestinal, la apendicitis, la rotura de un ovario, rotura de un folículo ovárico, la perforación gástrica, la pancreatitis aguda, la obstrucción intestinal, la diverticulitis, la rotura de un embarazo ectópico, son las causas más frecuentes de abdomen agudo. Entonces, el cuadro clínico y la orientación diagnóstica y la exploración física, ¿no? Si no, tenemos que ver siempre al paciente, es una cosa muy importante. Es la inspección, ver si el paciente está quieto, está móvil, está inmóvil, está muy agitado, está tranquilo, la presencia de la piel y mucosas, que es la palidez o no, la ictericia, la respiración, el tipo de respiración torácica abdominal, la distensión abdominal y la presencia de algunos signos que son típicos, por ejemplo, el de Cullen o el de Gray-Turner, que son
parte de la hemorragia retroperitoneal digamos, de los pacientes con pancreatitis necrohemorrágica. La palpación, ¿no? La palpación superficial, la palpación profunda, vamos a ver defensa, Bloomberg, signos apendiculares y búsqueda de masas. La percusión nos va a ayudar con el gas o diferenciar la presencia de aire o la presencia de líquido o la presencia de un neumoperitoneal. La auscultación de los ruidos hidroaéreos, a veces los ruidos pueden estar aumentados, disminuidos, puede haber soplos abdominales, como vamos a tener más adelante en las estenosis, por ejemplo, de aorta abdominal, tenemos a veces soplos abdominales que van a condicionar un dolor abdominal. El tacto rectal y el tacto vaginal, perdón, en la enfermedad ginecológica, nos va a ayudar en las enfermedades ginecológicas, nos va a ayudar en la valoración de una apendicitis aguda, a veces retrocecal o pélvico, o la presencia de abscesos pélvicos también que van a producir mucho dolor al tacto vaginal. Entonces, no nos olvidemos siempre, cuando nosotros vamos a explorar un paciente que esté con un abdomen agudo, pues la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y el tacto rectal y el tacto vaginal. Algunas exploraciones complementarias, análisis de sangre, generalmente una analítica general de sangre, dependiendo del cuadro, cuando nosotros tenemos ya sospecha de una enfermedad de la vesícula o una obstrucción del conducto, o estamos sospechando de una obstrucción del colédoco, una colangitis, pues tenemos que ver no solamente la parte de los laboratorios generales, sino tenemos que tener las pruebas de función hepática, que son las transaminasas, oxalacética y pirúvica, las bilirrubinas directa e indirecta, la fosfatasa, la gran gamma glutamilotransferidasa. Hay que hacer un análisis de orina. Muchas veces los dolores abdominales, los dolores lumbares, simplemente son pielonefritis que podrían producir este tipo de molestia. Electrocardiograma también muy importante, sobre todo en el tema del dolor en el epigastrio, ¿no? Sabemos que la cara inferior del diafragma, la pared inferior del diafragma del corazón descansa sobre el diafragma. Por lo tanto, un infarto, una isquemia a nivel de la pared inferior, pues va a dar un dolor en el epigastrio. Y esto es muy importante porque muchas veces, nosotros confundimos con una gastritis, una dispepsia, y a veces estamos tratando con protectores gástricos. El paciente tiene un infarto agudo de miocardio y que está produciendo el dolor en el epigastrio. Es bastante frecuente que nosotros tengamos este tipo de patologías, sobre todo en la emergencia, donde el dolor torácico es quizás el síntoma primordial. Hay exámenes radiológicos, la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen, la ecografía abdominal, la tomografía, la angiotac y la colangioresonancia. Y a veces tenemos que recurrir a la laparoscopía. Entonces acá, por ejemplo, miren cómo, ¿no? Existe líquido, un derrame pleural derecho, probablemente sea una neumonía. A veces este tipo de pacientes, por ejemplo, que están muy cerca del derrame paraneumónico del lado derecho, muy cerca al hígado, a veces el paciente puede simular un dolor abdominal en hipocondrio derecho, a veces el diagnóstico diferencial de una colecistitis aguda, entonces está con mucho dolor y entonces vean cómo no tiene nada que ver, es un dolor referido al abdomen desde el tórax. Entonces la radiografía de tórax, la radiografía de abdomen y la ecografía abdominal. Quizás la ecografía abdominal es el estudio que hoy en día se le saca mayor provecho tanto en el abdomen como en el tórax. Entonces muchas veces acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer un barrido, podemos ver la cantidad de derrame,
no solamente la cantidad de derrame, sino la consolidación y ver en el tiempo cómo va a estar evolucionando este paciente. Angiotac de abdomen, a veces la tomografía o el angiotac son para precisar ciertas patologías. A veces en la tomografía podemos utilizarla en órganos, por ejemplo, que son de difícil valoración para la ecografía. Uno de ellos es el páncreas, ¿no? Entonces, a veces la difícil valoración hace que nosotros pidamos una tomografía. La angiotac de abdomen es una tomografía especial donde vamos a ver los vasos sanguíneos del abdomen. Entonces vamos a ver no solamente el tipo de vaso, sino la permeabilidad vascular y si hay obstrucciones o no hay obstrucciones. Entonces es muy importante la angiotac de abdomen cuando estamos sospechando de un infarto mesentérico, de una isquemia intestinal. La colangioresonancia también es cuando estamos sospechando de una obstrucción del conducto biliar, quizás es el mejor estudio para esclarecer o denegar este tipo de enfermedades. Y la laparoscopía es otro estudio también que nosotros utilizamos, no es una cámara que se introduce por el ombligo y que nos sirve para observar esa área, ¿no? Entonces, a veces el área que realmente nosotros, a veces por la radiografía, por la ecografía, por la tomografía, por la resonancia magnética, a veces no se puede identificar. Entonces, podemos recurrir a lo que es la laparoscopía diagnóstica. Y entonces acá tenemos algunos ejemplos nada más, ¿no? Unos ejemplos de lo que puede ser. Vean acá, por ejemplo, este es un paciente joven que tiene un dolor abdominal intenso y que tiene en la radiografía de tórax aire subdiafragmático. Entonces, la presencia de aire subdiafragmático indica perforación de víscera hueca. Entonces, este es un paciente que está perforada una úlcera gástrica y entonces, bien como está con mucho dolor el paciente, aire subdiafragmático, y este paciente tiene que entrar a quirófano urgente. Tenemos una placa radiográfica donde vamos a ver la obstrucción intestinal. Vean cómo el intestino está totalmente obstruido, ¿no? Se ve, está no solamente obstruido, sino también dilatado y obstruido, ¿no? Entonces, es muy importante hacer este diagnóstico porque este tipo de placas vamos a ver en obstrucción intestinal alta por bridas y adherencias, y a veces esta es la causa y debemos darle un tratamiento adecuado. Y acá, por ejemplo, es un paciente, un niño, un niño que viene por abdomen agudo con datos de irritación peritoneal, se le toma la placa y vean cómo el apéndice está ahí, ¿no? El apendicolito que se llama, el apéndice está ahí. Entonces se hace el lavado y todo el cosa, y después va a ser sometido este paciente a un procedimiento quirúrgico. Acá tenemos otras radiografías. Vean esta radiografía, por ejemplo, donde hay una gran dilatación de lo que es el intestino delgado, ¿no? Gran dilatación del intestino delgado, al igual que acá. Por ejemplo, este paciente tenía un infarto mesentérico. Vean cómo hay una isquemia mesentérica que a veces es irreversible y probablemente mortal. Entonces el paciente va a tener este tipo de radiografías. Y acá, por ejemplo, tenemos un vólvulo de sigmoides. Vean cómo el sigmoides se ha volvulado, se ha torcido y produce una gran obstrucción y una gran dilatación, al igual que dilatación del colon. Es un vólvulo de sigmoides que se presenta en pacientes que tienen una enfermedad de Chagas, que sufren un estreñimiento crónico y que viven generalmente en el campo. A veces se relaciona un poco con la coca también, se relaciona también con la altura, que se llama el megacolon de altura. Entonces esto es multifactorial. Acá tenemos otra muestra de una gran dilatación del intestino grueso, que es el vólvulo, el signo del grano de café, ¿no? Acá tenemos
el borramiento del asa intestinal que se presenta, digamos, en especie, pero el estómago, por ejemplo, está lleno de líquido y aquí se está borrando, eh, un borramiento del borde del colon. Entonces acá, por ejemplo, vean cómo acá, por ejemplo, estamos viendo algunas calcificaciones en un área correspondiente al uréter, ¿no? Entonces, calcificaciones y obstrucción y múltiples litos en esta área. Entonces, siguiendo de los estudios complementarios, de la radiografía, como nos ayuda en muchas patologías, pues la ecografía quizás también, miren, en una apendicitis aguda, el signo del ojo de buey, líquido libre, ¿no? Entonces, edema con líquido libre. Hay líquido libre en el abdomen, esto por ejemplo en espacio hepatorrenal, en el contexto de un paciente que tiene trauma, podría ser una ruptura intestinal o puede ser una ruptura de víscera hueca. La obstrucción intestinal en las neoplasias o en los cálculos, la colecistitis aguda, la colecistitis crónica y la pancreatitis aguda también con ese edema importante tanto en el cuerpo como en la cola. Y habíamos hablado también de lo que es la angiotac de abdomen, que es lo que nos permite ver estos vasos, la mesentérica, el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y vean cómo en la mesentérica inferior existe un defecto de llenado y una estenosis. Y acá se ve un poquito más, mesentérica superior, mesentérica inferior, vamos a ver cálculos que están dentro de un vaso, o sea, no, son coágulos, perdón, no cálculos, coágulos que están en el interior de los vasos y que van a producir una obstrucción que al final va a tener una isquemia intestinal y dependiendo del segmento puede ser mortal o puede ser recuperable el paciente. Ok, entonces esto es algo muy general, digamos, de lo que nosotros podemos ver en el abdomen agudo, ¿no? No se olviden, primero, esta parte, ¿no? Que es la etiopatogenia. No nos olvidemos que existen muchas patologías y no nos olvidemos que el abdomen agudo, médico o quirúrgico, está dado por ese dolor abdominal de inicio agudo en un paciente que previamente está sano. Bien, vamos a continuar con el segundo tema, que es un tema bien bastante fácil, que es la obstrucción intestinal. A ver, voy a...
Bien. ¿Estamos bien hasta ahora? Jóvenes, ¿están por ahí? Hola, ¿se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha bien? Sí, doctor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a un tema que se llama obstrucción intestinal baja, ¿no? Y es que la obstrucción intestinal baja, por definición, es un obstáculo que va a impedir el paso del contenido intestinal al tubo digestivo distal a partir de la válvula ileocecal. Entonces, normalmente la obstrucción intestinal es alta y la obstrucción intestinal es baja. La obstrucción intestinal alta es por encima de la válvula ileocecal y la baja es por debajo, o sea, quiere decir que la obstrucción intestinal baja le corresponde a todo lo que es el intestino grueso, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, es lo que corresponde a la obstrucción intestinal baja. Y entonces tenemos que, de acuerdo a la patogenia, puede ser una obstrucción mecánica, puede ser una obstrucción funcional, de acuerdo a la evolución puede ser aguda o crónica, de acuerdo al grado de obstrucción puede estar completa o incompleta, de acuerdo al compromiso vascular, obstrucción intestinal simple o obstrucción intestinal complicada o con compromiso vascular, estrangulación intestinal, y cuando la obstrucción intestinal baja tiene una válvula ileocecal competente o incompetente. Entonces vean cómo la etiología acá puede ser extrínseca o extramural, intrínseca o intramural, lesiones inflamatorias y obstrucciones intraluminales. Quizás la extrínseca o extraluminal más frecuente son los vólvulos, ¿no? Hernias, adherencias, endometriosis. Las intrínsecas o intramurales, el cáncer de colon, las lesiones congénitas, el ano imperforado, las lesiones inflamatorias, la colitis, la diverticulitis o la enteritis por radiación, y la obstrucción intraluminal, que es el hilo mecánico, la intususcepción, la impactación fecal o los cuerpos extraños en el tubo digestivo. Más de la mitad de los cuadros de obstrucción intestinal baja se producen por adenocarcinoma obstructivo de colon, 50-60%. Dependiendo, es una casuística, digamos, un poco americana. Nosotros tenemos un poquito diferente. Generalmente nuestras obstrucciones intestinales, el 60 al 70% son por vólvulo de sigmoides, por una torsión del intestino. Entonces, acá en Bolivia, donde tenemos bien todavía la enfermedad de Chagas como una enfermedad endémica, donde tenemos la coca, que es la hoja de coca, que es una causa aparentemente muy importante de dolicomegacolon. Y también en Bolivia, ya tomando en cuenta Bolivia, tenemos la zona del altiplano, que la altura va a producir unas alteraciones a nivel intestinal que también van a condicionar lo que se llama el megacolon de altura, que va a predisponer al paciente a tener obstrucción intestinal baja por vólvulo de sigmoides. Entonces, hoy en día nosotros podemos decir que en Bolivia, por lo menos, el 60 al 70% de las obstrucciones intestinales son por dolicomegacolon secundario a una torsión, un vólvulo, que más adelante vamos a ver con vólvulos de 180 grados, menos o más de 180 grados. Acá, por ejemplo, el vólvulo de colon supone el 10 al 15% nada más. La diverticulitis representa el 10% de la obstrucción completa del colon, y de hacerlo es siempre en el sigma y en el colon descendente.
La diverticulitis es una enfermedad muy frecuente por encima de los 60 años y esto cuando hay un proceso inflamatorio infeccioso o hay abscesos en la periferia pueden dar obstrucciones intestinales. El resto de las causas representan cuantitativamente una pequeña parte del problema: impactación por bario, carcinoma, metastasis, intususcepción, amebomas. La fisiopatología. Primero podemos decir que hay un obstáculo, ¿no? Un obstáculo al tránsito intestinal. Este obstáculo va a ocasionar un aumento de peristalsis para poder vencer el obstáculo y esto va este hiperperistaltismo va a terminar en una fatiga muscular y posteriormente esa fatiga en una dilatación con éstasis intestinal y por lo tanto acumulación de gases y acumulación de líquidos con ausencia de peristalsis, ausencia de contracciones peristálticas progresivas, ¿no? Esto va a condicionar una distensión abdominal y una proliferación bacteriana que puede, digamos, en algún momento, cuando la distensión abdominal es muy intensa, puede dificultar la dinámica ventilatoria y el paciente incluso puede hacer un paro cardiorrespiratorio, y la proliferación bacteriana puede condicionar el sembrado de bacterias en otros lados del cuerpo a distancia, como el hígado, el pulmón, etcétera, y la producción de, por lo tanto, de abscesos o abscesos a distancia, ¿no? Entonces vean cómo la distensión abdominal, pérdida de agua, electrolitos, alcalosis, deshidratación, oliguria, bajo gasto cardíaco, hipotensión. La distensión también puede producir vómitos, la distensión disminuye la absorción, aumenta la secreción, aumenta la presión abdominal con hipoventilación, edemas, éstasis venosa, isquemia, perforación, peritonitis, shock séptico, falla multiorgánica y muerte. Entonces acá vemos cómo la distensión abdominal, sea a través de un shock séptico, va a producir la falla multiorgánica y la muerte, o no, a través de la pérdida de agua y electrolitos puede producir un shock hipovolémico con consiguiente falla multiorgánica y muerte del enfermo. La proliferación bacteriana, la isquemia de los tejidos, entonces va a hacer que fracase la función de barrera, la liberación de endotoxinas al peritoneo, translocación bacteriana, aumento de endotoxinas circulantes, generación de radicales libres, cambios tisulares tardíos por isquemia, bacterias en la cavidad peritoneal, sepsis sistémica, bacterias en el hígado, ¿no? Y por lo tanto, digamos, un sembrado generalizado de las bacterias. La presentación clínica es una cosa muy importante: dolor abdominal. Esto es generalmente, el dolor abdominal es muy intenso, el paciente viene prácticamente doblado en dos, el abdomen distendido, a veces refiere náuseas, vómitos o ambos, generalmente no, ausencia de evacuaciones, eso sí, dificultad para canalizar gases, dificultad para presentar deposiciones, gran distensión abdominal y además progresiva, alteraciones de los ruidos intestinales y signos de deshidratación e hipovolemia digamos, más adelante. Importante hacer la inspección, ver la parte del abdomen, cómo está distendido, a veces se ve el marco colónico bastante distendido, la auscultación, los ruidos hidroaéreos de tono metálico, la percusión para diferenciar aire de agua, la palpación para ver zonas de dolor o masas palpables, y el tacto rectal para ver el contenido intestinal. A veces podemos ver que existe un fecaloma, podemos ver que en el tacto rectal también podemos evidenciar si hay heces, si hay sangre, cómo están las características de las deposiciones del contenido intestinal. Y entonces acá tenemos el vólvulo de sigmoides. Vean cómo es la torsión
del intestino, ¿no? Es la torsión anormal del segmento del colon que está lleno de aire sobre su eje mesentérico, con obstrucción parcial o total del tránsito intestinal, pudiendo existir o no compromiso de la circulación. Miren, el sigmoides se volvula en el 45-80%, el ciego en 15-30% y el colon transverso 2-15, 2 a 5 veces. El vólvulo de sigmoides se puede clasificar como grado 1, menos de 180 grados, asintomático. El grado 2, más de 180 grados, con obstrucción parcial, que se reduce espontáneamente o con maniobras endoscópicas. Y el grado 3, mayor a 180, con obstrucción completa en asa cerrada, pero con isquemia reversible. Y la grado 4 es cuando la isquemia es irreversible. Nosotros tenemos, ¿no?, el asa sigmoidea alargada, la falta de fijación del sigmoides al retroperitoneo y la enfermedad de Hirschsprung, que son congénitas, ¿no? El megacolon chagásico, los factores desencadenantes como hábitos alimentarios o la mesenteritis retráctil. Es importante aquí, en la parte adquirida, hacer énfasis, uno, en la hoja de coca, que a veces a muchos no les gusta que hablemos mal de la hoja de coca, pero la coca sí produce adólico megacolon, y el megacolon de altura también, las personas que viven muchos años en Oruro, en Potosí, en La Paz, en la parte alta, van a tener serios problemas a la hora, digamos, de tener un buen tránsito intestinal. Y vean como la clínica, miren, el abdomen súper distendido, el dolor y la distensión abdominal es quizás los síntomas más importantes, la detención de heces, esa dificultad para canalizar gases, dificultad para canalizar heces, a veces puede haber fiebre, diarrea, vómitos, etcétera, pero esos son menos frecuentes. Vean la radiografía simple de abdomen, es quizás la posición de pie, como esta, vean aquí hay un nivel, aquí hay otro. Esta es la gran dilatación del colon y aquí está la obstrucción. La radiografía simple de abdomen en decúbito también, vean esto, es signo del grano de café, ¿no?, que es como un grano de café, ¿no? Eso es también importante. Después tenemos el diagnóstico endoscópico, vemos como acá, por ejemplo, está la roseta de torsión. No solamente la rectosigmoidoscopía nos sirve para hacer el diagnóstico, sino también nos sirve para hacer el tratamiento. Se pasa por acá, ¿no? Podemos pasar hacia proximal y con un movimiento suave hacia la derecha, pues podemos desobstruir el vólvulo de sigmoides. El tratamiento quirúrgico, a veces cuando hay complicaciones, como por ejemplo isquemia, cuando hay perforación, pues tenemos que llegar, digamos, a solucionar el problema. Y el Hartmann, que es la colostomía de cabo proximal, colostomía de cabo distal, es quizás la maniobra más, en la emergencia más frecuente, ¿no?, que se hace. El fecaloma, que es una complicación del dólico megacolon, que es el acúmulo de heces endurecidas y compactadas que el paciente no puede impulsar por sí solo. Las causas generalmente son funcionales: mala alimentación, inmovilidad, deshidratación, fármacos, debilidad, más frecuente en pacientes terminales con cáncer, en ancianos inmovilizados e institucionalizados. La localización, vean cómo la ampolla rectal el 70%, el colon sigmoides 20%, colon proximal 10%. Los síntomas son estreñimiento, diarrea por rebosamiento. El diagnóstico lo hacemos a través de una placa radiográfica, vean ese signo de miga de pan. También podemos hacerlo a través de una cámara, que es un rectosigmoidoscopio, donde vamos a ver esto, que son las heces, la parte de la mucosa, y el tratamiento, pues, muchas veces cuando tenemos acá, está cerquita a la cabeza del fecaloma, podemos hacer una extracción manual, ¿no?, si se sitúa en la ampolla rectal, y está contraindicado en algunos pacientes que
que tienen patología ano rectal como hemorroides, fisuras, abscesos o cirugías recientes en la zona. A veces necesitamos, ¿cuál es el material necesario? Guantes, dos pares de guantes, por lo menos lubricante anestésico, material de aseo para el paciente, toallas, jabones, protectores de cama. Algunos consejos después de que nosotros hayamos destorcido, hayamos puesto, digamos, en su lugar nuevamente estos pacientes o hayamos resuelto el fecaloma, que la alimentación debe ser equilibrada, rica en verduras y fruta, en fibra, sobre todo rica en fibra, reducción del consumo de carnes, platos procesados y embutidos, beber líquidos abundantes, instaurar un horario de la defecación regular para que el paciente tenga un buen hábito intestinal y no reprimir las ganas de defecar, o sea, no aguantar esas ganas. Ejercicio físico nos va a ayudar, moderado. La presencia de probióticos y prebióticos también es muy importante y evitar el consumo de alcohol y de tabaco. Entonces, algunos consejos que nosotros podemos dar al paciente, pero a veces cuando ya el intestino es muy largo, muy grande, lo único que nos queda es la cirugía, es la resección intestinal y para resolver el problema. Ok. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Aló? Hola. Hola, muchachos. ¿Aló? No, doctor, todavía no. Ya, entonces ya estamos entrando en esto. Mañana probablemente vamos a ver otros 2 temas. Y bueno, pues vamos a seguir adelante conociendo estas patologías del intestino delgado y del intestino grueso. ¿Ok? Mañana nos vemos entonces. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao.